Bueno, el senador Daniel Núñez apuntaba a una venganza política. El fin de semana el diputado Leonardo Soto había dicho que es el hecho más vergonzoso de persecución política. Esos son sus términos desde el término de la dictadura. Ese es el cuadro general y el que vamos a conversar a partir de ahora con el profesor y académico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile, Fernando Atria. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Gracias por recibir esta llamada. Hola Patricio, hola Claudio, un gusto conversar con ustedes, por cierto, como siempre. Sí, para nosotros también, Fernando, y siempre lo digo, mirando con envidia esa linda biblioteca de atrás, con Sana, si es que hubiera tal cosa. Pero bueno, entrando directamente en materia, Fernando, sabemos que no eres juez, te convocamos en calidad académico, pero esto que se entiende por notable abandono de deberes en relación a aquello por lo cual se acusa al juez Muñoz, ¿qué podrías decir desde el derecho? Yo diría dos cosas. La primera es que notable abandono de deberes es una causal genérica respecto de jueces que tienen un deber de decidir con sujeción a la ley y al derecho, pero que por su posición institucional no están en condiciones de ser fiscalizados por nadie en cuanto a lo que deciden, ¿no? Esta es una posición bien única, ¿no? No hay otra autoridad, o prácticamente no hay otra autoridad, que tenga un deber de sujeción al derecho, que tenga el deber de decidir conforme al derecho, pero que por su posición no esté en condiciones de que haya nadie que pueda verificar si ese deber ha sido cumplido, más que, por supuesto, la discusión informal, etcétera. Entonces, eso plantea la pregunta, ¿qué realidad tiene ese deber? Si nadie le puede cobrar ese deber, ¿en qué sentido tienen el deber de decidir conforme a la ley, etcétera? Yo creo que notable abandono de deberes es una manera de capturar por así decirlo, una causal o una condición genérica que autoriza la intervención en este caso, del Congreso Nacional en la acusación constitucional. Por lo tanto, yo creo que uno no debería interpretar el notable abandono de deberes de una manera rigurosamente legalista. Yo creo que tiene que ser una interpretación amplia. De hecho, si uno se pregunta, si uno debería observar el hecho de que el lenguaje utilizado, notable abandono de deberes, sea explícitamente un lenguaje que no busca cerrar y acotar, sino más bien ampliar. Claro. O sea, no es un lenguaje preciso, ¿no? No es lo mismo que asesinato, claro. No es lo mismo que, no sé, sí, incumplir las horas, el horario de trabajo fijado por el tribunal. Claro. Eso es una regla precisa. Pero notable abandono de deberes es una expresión hecha para ser amplia. Y yo creo que tiene que ver con eso. Eso es lo primero que yo diría. Y lo segundo es que hay algo un poco absurdo en esta progresiva transformación de la acusación constitucional en un juicio jurídico, ¿no? Ayer veíamos el énfasis que ponía el abogado Correa en que tiene que haber prueba de los hechos, ¿no? Para satisfacer las condiciones de un juicio jurídico, eso toma un procedimiento que usualmente toma, en el mejor de los casos, pero muy escaso, meses y habitualmente años. Y resulta que en la Cámara y el Senado tienen que pronunciarse fugazmente en una semana o en 2 semanas sobre acusación. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, porque la cuestión es un juicio, creo yo, político y no jurídico. Entonces esto de ir ver a los acusados, comparecer, no es el caso del juez Muñoz, que fue el mismo, pero comparecer a través de sus abogados y haciendo un alegato jurídico, yo siempre lo he encontrado que es como impropio, pero bueno, esa es la lógica que se ha instaurado ahora. Claro, si uno le aplica estándar de juicio jurídico y de debido proceso, es una brutalidad, obviamente. Porque ¿quién va a decir? Claro, ¿los senadores son imparciales? No, ¿de verdad nos creemos que no? Fernando, y eso que no te preguntamos por el hecho de que en la Cámara se votaron las 2 acusaciones al mismo tiempo. Yo creo que eso es un error garrafal. Yo creo que el argumento que usaron en la Cámara para tomar esa decisión fue un argumento de un formalismo que yo creo que no es razonable.
Eh, pero bueno, pero así fue. Sí. Sí, y que fue avalado por el secretario de la Cámara, que fue lo más llamativo. Profesor, yendo un poco al origen de estas acusaciones constitucionales, porque bueno, esta idea de acusar constitucionalmente, en primer lugar, a la ex ministra Vivanco parte por las revelaciones que se dieron de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla. Y entre medio estaba esta situación que todavía estaba siendo investigada, que de hecho no se ha llegado a ningún tipo de conclusión respecto del juez Muñoz y su relación con su hija, este supuesto intercambio o entrega de información privilegiada por este negocio inmobiliario que estaba realizando su hija, o estas labores de teletrabajo que estaba realizando ella en Italia en un periodo en el que supuestamente a lo mejor no tenía que haberlo hecho. Y surge la idea de acusar por parte de la oposición al ministro Sergio Muñoz y meter todo en un solo paquete, y da la sensación hacia afuera, ¿no? Hacia quienes vemos esto con ojos de espectador, que evidentemente aquí hay una intención de empatar una situación. La ex ministra Vivanco estaba ligada por incluso su pasado, su militancia política con la derecha. Y el ministro Sergio Muñoz ha estado más vinculado, por así decirlo, hacia el sector más progresista por su rol que ha jugado en fallos importantes en materia de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí cuando finalmente hay una suerte de reconocimiento implícito por parte, en este caso, de la oposición al acusar al ministro Sergio Muñoz de que, ok, tú me quitas un ministro, yo te quito a otro finalmente? Yo creo que hay dos cosas que observar ahí, Claudio. La primera es que yo creo que efectivamente es bastante claro que esto es un intento bastante torpe o bastante burdo de empatar las cosas. Es decir, el hecho de que la hija del juez Muñoz esté en Italia podrá configurar una infracción de parte de la hija, pero evidentemente no configura un notable abandono de parte de él. Y la declaración de una funcionaria de una inmobiliaria respecto de lo que le habría dicho a ella, la hija del juez, como elemento para decidir que ha habido notable abandono del juez, es un poquito alambicado, creo yo. Y yo creo que efectivamente lo que hay detrás es un intento de empatar y de sacar de la corte a un juez que ha tomado decisiones que a la derecha no le han gustado. Y yo creo que eso me lleva a la segunda cuestión. Yo no estoy de acuerdo, en general, con la manera en que el juez Muñoz entiende su función de juez. Ajá. Yo creo que, sin prejuicio que en algunas cosas yo estoy de acuerdo con la dirección en la cual decide, yo creo que esas decisiones son decisiones que no, en mi opinión, no satisfacen el estándar de decisión conforme a derecho. Y yo creo que el juez Muñoz en muchos casos confunde lo que es decisión de lo que a él le parece correcto o a él le parece justo con lo que es decisión conforme a derecho. Habiendo dicho eso, yo diría el hecho de que uno opine eso, no es, en mi opinión, no puede ser fundamento de una acusación constitucional. Porque el hecho de que los diputados, si yo fuera senador, yo seguiría opinando lo que le acabo de decir, que la jurisprudencia del juez o las cosas que decide el juez Muñoz a mí no me parecen bien. Pero si los senadores pudieran votar contra un juez porque no le parecen bien las decisiones que toma, yo creo que eso sí que es una cuestión peligrosa. Entonces, yo no estoy diciendo esto en defensa de las decisiones de Muñoz. Sí, Fernando, es que ahí, siguiendo tu misma línea, ¿no? La hipótesis es que los senadores ni siquiera lo sancionan por su jurisprudencia, sino concretamente por sus fallos, ¿no? Esa es la hipótesis que además lo dijo casi con las mismas palabras el juez Muñoz en la entrevista del ministro Muñoz en la entrevista del domingo pasado. Y yendo en la... Disculpa que cite a el vigilar y castigar de Foucault cuando dice que no se sanciona solamente a un individuo, sino para señalarle al resto también, ¿no? Si yo quisiera hacer carrera en el Poder Judicial, podría preguntarme, esta es una pregunta retórica, pero es para favorecer tu análisis, Fernando, podría preguntarme, ¿para qué me voy a meter en causas de derechos humanos? ¿Para qué voy a fallar en contra de las ISAPRES? ¿Para qué voy a fallar en contra de las termoeléctricas si el día de mañana me puede agarrar el Senado y me puede destituir? Digo, es una pregunta absolutamente retórica, pero en el contexto en el que estamos conversando,
Y vuelvo a insistir, ni siquiera me estoy pronunciando sobre el fondo del cual se le acusa, sino yendo a la hipótesis de que es por los fallos. Es súper delicado, po. No sé, ¿qué análisis harías al respecto? Esa es la razón por la cual fundar o que se acuse por el contenido de los fallos es inaceptable. Uh-huh. Y por esa razón la acusación formalmente no es por el contenido de los fallos. Uh-huh. O sea, claro, eso que tú dices, Patricio, es una deducción. Claro. La impresión que uno tiene, pero no es lo que dice la acusación, porque no puede decir. Porque si lo dijera sería inaceptable. Y una de las razones es la que tú dices, obviamente, porque en la medida en que los jueces estén intimidados de hacer ciertas cosas, entonces hay cuestiones que no se pueden hacer, y eso no es sano para la independencia del Poder Judicial. Por eso yo creo que, como te decía, yo respecto a la pregunta original, yo creo que sí es un intento, y bastante a mi juicio burdo, por empatar. Y dos, creo que lo que hay detrás es una incomodidad, por lo menos, o crítica a el contenido de decisiones del juez Muñoz, en una crítica con la cual, en el fondo, yo en general estoy de acuerdo, no sé, no en el detalle, pero en general estoy de acuerdo, pero que no puede, en mi opinión, constituir un fundamento para una acusación constitucional. Uh-huh. Estamos conversando con el abogado académico de nuestra casa de estudios, el profesor Fernando Atria, a propósito de estas acusaciones constitucionales que se están viendo en el Congreso en contra de ministros de la Corte Suprema. Pero también queríamos aprovechar, sabemos que nos quedan unos minutos, profesor, de hablar un poco respecto del 5º aniversario del estallido social del 18 de octubre del año 2019. Le quería pedir una reflexión en torno a esta conmemoración, pero también respecto de algo que se ha estado conversando, que se ha estado hablando respecto de una suerte de, por así decirlo, desconocimiento, ¿no?, respecto de nuestra clase dirigente, respecto de qué pasó finalmente. A 5 años todavía no se tiene muy claro qué ocurrió, o si se tiene claro, claramente hay una intención de hacer la vista gorda. ¿Cómo lo ve usted? Claudio, no diría hacer la vista gorda, yo diría, estamos enfrentados, o sea, estamos, como dice la propaganda de algún canal de televisión amigo, supongo, está pasando, lo estamos viendo. Lo que estamos viendo es un esfuerzo, diría yo, de características orwellianas de resignificar el pasado, de entrar a la cabeza de cada chileno o chilena que estuvo en esa marcha del 25 de octubre, o que la apoyó, que fueron millones, sacar de esa cabeza el recuerdo de celebración y esperanza que caracterizó esa marcha, y poner en vez de ese recuerdo un recuerdo distinto, uno manufacturado, que es un recuerdo de violencia e irracionalidad. Nos quieren convencer de que todo lo que ocurrió después del 18 de octubre fue solamente violencia e irracionalidad. Y entonces nos dicen que octubre es un enigma que mucho tiempo no vamos a poder entender. Esto yo lo leí en columnas de ahora, ¿no? Que no lo vamos a poder entender, y el enigma sería por qué, ante el hecho de que se desató en Chile la violencia y la irracionalidad, la gente el 25 de octubre, en esa enorme marcha, en Santiago y en regiones, salió no a rechazar la violencia ni a pedir castigo para los delincuentes, sino salió a celebrar el salvajismo y la irracionalidad, ¿no? Esa es la versión que se busca, que nosotros así quieren que recordemos el 18 de octubre. Uno mira las encuestas y parece que es un esfuerzo orwelliano que está funcionando, como en 1984, ¿no? Entonces ahora resulta que que una minoría de las personas encuestadas dice que en su momento apoyó el movimiento, pero era evidentemente lo contrario. Todos sabemos todavía, no sé por cuánto tiempo más lo vamos a saber, porque no sé cuánto este esfuerzo va a ser totalmente eficaz. Sí. Todos sabemos que no era así. Todos sabemos que la marcha del 25 de octubre fue una marcha de celebración. Por cierto, no fue de celebración de la violencia. Fue una marcha de celebración de oportunidades que se habían abierto, a sabiendas que se habían abierto de un modo que ojalá no hubiera sido así, pero que se habían abierto.
Sí, a propósito, Fernando, porque te voy a apurar porque sé que te tienes que ir casi al tiro. Última pregunta. Tengo clases. Sí, pues. Aunque estoy... No, dale. Claro. No, ya sé a lo que te ibas a referir. Tienes clase, aunque algunos quisieron decir que estabas en Londres, pero no estás en Londres y vas a hacer clase en un ratito. Hay quien más. dice. Sí, hay quien dice. Hay quien dice. No, la pregunta, para hacerlo lo más rápidamente posible, y que tiene que ver más con tu condición de académico, y a propósito de que la memoria es frágil. Yo había olvidado en parte, pero me he puesto estas últimas semanas a revisar documentación y noticias de la época, que muy rápidamente el sistema político en su conjunto leyó una salida a la crisis de carácter constitucional. De hecho, el acuerdo del 15 de noviembre yo creía recordar que hablaba de más cosas, pero habla casi exclusivamente de un acuerdo de proceso constituyente, ¿no? Y si se suponía que el proceso constituyente era la salida a la crisis y tenemos 2 procesos constituyentes fallidos y luego de eso no viene nada, estamos siguiendo esa línea en una suerte de páramo, ¿no? Páramo, según la RAE, es un lugar frío y abandonado, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre esto? Porque fue lo que se nos dijo que nos iba a sacar de ahí y eso no nos llevó a ninguna parte, ¿no? Por las razones que sean. ¿Qué podrías decir al respecto? Yo me acuerdo que después del plebiscito, el segundo plebiscito, el de diciembre del año pasado, por así llamarlos, los columnistas oficiales decían: al fin se cerró el proceso constituyente y vamos a poder volver a la política que se ocupa de los problemas de la gente. Y a mí siempre me llama la atención eso, porque eso es parte del pensamiento mágico. Teníamos un problema, para ese problema teníamos una solución, esa solución no funciona, y justo, la idea es, justo en el momento en que no funciona la solución, el problema original desaparece. Por supuesto que no pasa así. Si tenemos un problema y para eso tenemos una solución y esa solución no funciona, con lo que nos quedamos es un problema y sin solución. Y yo creo que esa es exactamente la situación en la cual estamos. Ahora, ¿por qué pasó? O sea, por supuesto hay muchísimo que hablar de por qué pasó, etcétera, pero yo lo que diría es, miremos hacia atrás. El 18 de octubre no fue algo de ese día solamente. Es un proceso mucho más largo de progresiva separación de la sociedad de la política institucional, de crisis de legitimidad, etcétera. Entonces, miremos para atrás. Yo diría que esto empezó, o por lo menos de los primeros momentos, fue con el movimiento pingüino del 2006. Los dirigentes estudiantiles de los estudiantes secundarios estuvieron en esa icónica foto, ¿se acuerdan?, de la promulgación de la Ley General de Educación que derogaba la LOCE, en que está toda la clase política, por así decirlo, senadores de izquierda y de derecha, con la ministra Proboste y la presidenta Bachelet, y detrás están los dirigentes estudiantiles, porque todavía confiaban en la institucionalidad política y su capacidad para procesar sus demandas. Eso murió el 2011. El 2011 esa foto no se habría repetido. El 2011 ya se había aprendido que la institucionalidad política no podía responder esas demandas. Pero el 2011 se trataba de un movimiento que todavía estaba organizado, estaba articulado a través de sus propias organizaciones, la FECH y la FEUC, y del cual salió un partido político, como el Frente Amplio. El 2016 ya no era era un movimiento lo más FP, que todavía estaba articulado a través de sus propias organizaciones, los sindicatos, pero que ya no miraba a convertirse en un partido político, algo así, porque ya la idea de entrar a la institucionalidad ya no estaba presente. El 2018, con el Mayo Feminista, lo que desaparece es la idea de un movimiento organizado institucionalmente, articulado. Ya no habían dirigentes de la toma feminista, del Mayo Feminista, eran voceras, porque la idea de la organización política era sospechosa, que hoy día se manifiesta en el descrédito de los partidos. Y entonces, cuando llega el 2019, con todo este aprendizaje, no hay que mirar a la institucionalidad aprendido en el 2011, no tiene sentido organizar partidos políticos, lo aprendido en el 2016, no tiene sentido tener la propia organización, es que haya dirigentes, es sospechoso porque los dirigentes pueden tener su propia agenda, etcétera. Con todo ese aprendizaje se llega al 2019, y en esas condiciones se tiene que abrir el proceso constituyente. Yo creo que siempre lo dije, lo sigo pensando, yo creo que fue un acierto darle dirección constituyente a la energía desatada el 18 de octubre. Yo creo que fue un acierto. No porque podría haber solucionado todos los problemas, sino porque nos habría puesto en vías de solución. Y por eso creo que el hecho de que fracasara el primer proceso constituyente es una catástrofe para Chile, o fue una catástrofe para Chile. Y claro, estamos nosotros después de
que teníamos una solución que no funcionó precisamente porque el desarrollo de la crisis desde el 2006 al 2019 fue progresivamente erosionando todas las condiciones para el éxito de una cosa como esa, todas las condiciones para solucionar la crisis. Ese es el problema. Estamos en una crisis de la cual no tenemos salida porque las condiciones en las cuales estamos son las peores, que son las condiciones resultantes de un proceso de 15 o 20 años de deslegitimación de la política institucional. Y esa es nuestra situación hoy día. Bueno, profesor Fernando Atria, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Nos pasamos unos minutos respecto del tiempo que habíamos comprometido con usted, pero bueno, esperamos tenerlo pronto para seguir conversando de este y otros temas. Un abrazo. Todavía alcanzo a llegar a clase. Muchas gracias a usted, un agrado conversar con ustedes. Muchas gracias, Fernando, y suerte en tus clases. Son las 8:04, vamos a ir un breve alto y a la vuelta, bueno, yo continúo aquí, Claudio va a sus otras tareas en el departamento de prensa, él se reincorpora en un ratito y nosotros continuamos con las conversaciones.